En nombre de la voz de la esperanza y de nuestro Señor Jesús, nos gozamos al compartir estos bendecidos momentos contigo. Esperamos que el refrigerio espiritual y las bendiciones divinas continúen haciendo eco en tu vida siempre. Y te agradecemos por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Sabes, sí, de verdad nos complace recibir noticias de nuestros amigos, amigas, Claro. Cuando nos escriben y nos mandan unos mensajes tan bonitos, Nessie. Muy cierto, Omar. Especialmente aquellos que nos alientan a seguir haciendo esta obra. Cierto. Y siempre nos dan hálito para que podamos seguir predicando. Por ejemplo, Lourdes Rubio, desde la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, México, nos dice: buenas tardes, pastor, y su esposita, la hermana Nessie. Dios les bendiga por enseñarnos el estudio de la escuela sabática. Nos lo explican con mucha claridad. Que Dios les siga dando sabiduría para seguir en su obra como maestros de la escuela sabática. Qué lindas palabras. Claro que sí, hermana Lourdes. Muchas gracias por escribirnos. Nos animan sus palabras. Dios le bendiga ricamente. ¿Sabes, Omar? Mérida es conocida como la ciudad blanca. Y sí lo es preciosa. Bueno, al recorrer sus calles uno siente su romántico ambiente provinciano y ese sabor colonial lleno de luz y color que reluce el pasado rico en historia y leyendas de ese lugar, ¿no? Sí, la verdad, sí, la primera vez que yo la vi a la ciudad quedé impresionado. Es preciosa en gran manera. Ahora, bien, iniciemos el repaso de esta semana. Amén. Estudiaremos la lección 6 para el 11 de mayo 2024. Se titula Los dos testigos. Bueno, pero antes, Omar, debemos pedir a Dios sabiduría para entender su santa palabra. Oremos. Amoroso Padre Celestial, nuevamente nos reunimos con nuestros hermanos y hermanas para estudiar tu santa palabra. Amén. Ayúdanos a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Y dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta lección reitera el punto focal para este trimestre: el rol fundamental, la autoridad y el poder de la palabra de Dios en el gran conflicto. Amén. Ahora, ¿qué entendemos en verdad cuando leemos la frase la palabra de Dios permanece para siempre? Sin duda es eterna, Sí. ¿cierto? Pero ¿significa esto que debemos ver la Biblia como un libro de reglas eternas? ¿Será la Biblia un conjunto de requisitos que deben observarse para siempre? ¿O será que significa que al ser la transcripción del carácter de Dios, la Biblia será eternamente significativa? Bueno, indudablemente la voluntad de Dios revelada en la Biblia es alimento espiritual que perdura. Él es el autor y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia identifica los atributos de Dios: omnipotente, omnipresente, omnisapiente. En fin, sin embargo, sus 66 libros nos ofrecen algo más. Dios desea expresarse en el contexto de su trato con nosotros para que veamos su verdadera naturaleza en forma práctica. Por esta razón, las Escrituras son importantísimas al describir el gran conflicto, sus problemas y también la solución. Tristemente, la historia cuenta que la palabra de Dios ha sido disecada
puesta en duda y descartada. En lo personal hemos visitado diferentes monasterios alrededor del mundo donde solían encadenar la Biblia, sí, quemarla en plazas públicas y destrozarla. Los creyentes en la palabra de Dios han sido ridiculizados, burlados, encarcelados, incluso martirizados. Sin embargo, la palabra de Dios ha prevalecido. La historia comprueba que la iglesia cristiana medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. Pero en sí, la palabra de Dios iluminó en ese tiempo de oscuridad. Claro que sí. Ni la opresión ni la persecución pudieron detener la predicación del Evangelio. Por ejemplo, cuando William Tyndale, el que tradujo la Biblia al inglés, fue juzgado por su fe, le preguntaron quién había sido de mayor ayuda para difundir la palabra de Dios. Tyndale reflexionó y luego respondió: el obispo de Durham fue quien más me ayudó. Wow. Los magistrados quedaron estupefactos. Claro que se alarmaron, ¿no es cierto? ¿Cómo podía ser que el obispo le hubiera ayudado? Y Tyndale explicó que el obispo de Durham había comprado una gran provisión de la traducción de la Biblia que Tyndale había escrito y, bueno, había publicado, ¿no es cierto? Así claro. Es. El obispo hizo eso para quemar las Biblias públicamente, pero inadvertidamente él ayudó a la causa de la verdad. ¿Cómo? Bueno, él había comprado las Biblias a un precio más alto de lo habitual. Con esa compra tan grande, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. Es increíble cómo Sí, Dios aprovecha las situaciones para llevar a cabo su agenda celestial. Claro que sí. Pero el intento de Satanás de aplastar la verdad en el polvo resurgió una y otra vez, Nesí. Así fue. Esta semana centraremos nuestra atención en la palabra de Dios, representada por los dos testigos que predicaron vestidos de silicio durante el período profético de 1260 años. ¿Sabes? Exploraremos uno de los ataques más crueles contra las Sagradas Escrituras y la fe cristiana. Durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia. En esa época se instaló la guillotina en la plaza pública de París. Miles de creyentes en la palabra de Dios fueron masacrados. Era la era de la razón y el ateísmo se convirtió en la religión del Estado en Francia. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios nunca fue silenciado. Y nunca lo será. Pero hay algo sumamente perturbador aquí. La Biblia es un libro de superventas, sí. La Biblia es un bestseller. Pero ¿por qué será que es el libro menos leído del mundo? Omar. Bueno, esto es para alarmarse, ¿no es cierto? Esa pregunta puedo discutir un poco. Cuando pensamos en la espiritualidad del ser humano, quizá muchos la leen y no prestan atención a lo que dice la Biblia. Eso sí. Bueno, la verdad es que el diablo la lee, hermanos, y él puede citar las Sagradas Escrituras al dedillo para exponer su punto maléfico. ¿Qué nos dice esto? Esta semana comprobaremos por qué las Escrituras son tan sustanciales para comprender el gran conflicto. Escudriñaremos el papel de los dos testigos y veremos la importancia de enseñar a los demás a tomar la Biblia y a leerla con atención. Bien, pasemos entonces al estudio del domingo 5 de mayo titulado Dos testigos. Bueno, esto es muy relevante porque parece que son dos personas, ¿cierto? Dos testigos en una corte.
Pero el libro de Apocalipsis identifica varias características de estos dos testigos. Por ejemplo, leamos Apocalipsis 11, versículos del 3 al 6. Y dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Tremendo, Esto ¿no? asusta, ¿no es cierto? Ahora, las alusiones de Apocalipsis 11, versículos 5 y 6, han llevado a algunos a identificar los dos testigos como Elías y Moisés. Sí. Pero el significado de estos dos testigos es más extenso, hermanos. En el versículo 4 se los identifica como dos olivos, dos candeleros. Estos símbolos se hallan en Zacarías 4:14, donde el profeta explica que representan a los dos ungidos que están delante del Señor. Muy relevante. Claro. Zacarías además dice que las ramas de los olivos continuamente dan aceite para las lámparas del santuario. Cierto. Asimismo, estos dos testigos alumbran su luz continuamente. Según Zacarías capítulo 4, versículos 2 y 6, el aceite representa al Espíritu Santo. Él es la expresión más completa de Dios hacia los hombres. Esa expresión está en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, sí, definitivamente, yo diría, debemos considerar a ambos testamentos como los dos testigos. Claro. Porque de verdad lo son. El salmista, hablando de la palabra de Dios, declaró en Salmo 119, versículo 105, y lo conocéis de memoria: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi madre me hizo aprender ese versículo de entrada cuando era niño. Es un hermoso versículo, en verdad. Ahora, hay un detalle importante. Estos dos testigos están vestidos de cilicio. Vestirse de cilicio era una señal común de duelo y arrepentimiento. Así es. Así se describe a las Sagradas Escrituras, como si estuvieran de duelo durante el tiempo cuando las tradiciones humanas casi alcanzaron total supremacía. Es notable que, a pesar del predominio del mal en el período de los 1260 días o años, el Espíritu Santo manifestado en las Escrituras dio testimonio a los hombres y mujeres que le recibieron. Bueno, además, la visión del apóstol Juan en Apocalipsis 11 describe a los dos testigos, al Antiguo y Nuevo Testamento, siendo proclamados con poder. Estos dos testigos pueden profetizar y evitar que llueva durante un tiempo predicho. O sea que son mensajes. Pueden convertir el agua en sangre y flagelar la tierra con plagas. Ahora, debemos recordar que por la palabra de Dios, Elías anunció que no llovería en Israel, y no llovió durante 3 años y medio. Luego oró a Dios y la lluvia volvió. Recordemos también que Moisés, a través de la palabra de Dios, trajo plagas sobre los egipcios, porque Faraón se negaba a dejar libre al pueblo de Dios. El poder de los dos testigos es considerable, hermanos. Los que buscan dañar las Sagradas Escrituras serán consumidos por el fuego que sale de su propia boca. Dios dice en Jeremías 5:14,
Por cuanto hablas esta palabra, he aquí pondré mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los devorará. Oh, la palabra de Dios enjuiciará a los que la rechazan, como un fuego en la boca. De repente consumirá a los burladores, así como el fuego consume la leña seca. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, declaró que, que las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Él. También afirmó que el Evangelio será proclamado como testimonio al mundo entero. Indudablemente, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son la base de ese testimonio. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos? Considerando los puntos bíblicos que hemos estudiado y las características dadas en Apocalipsis capítulo 11, podemos concluir que los dos testigos son las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento que comunican la luz y la verdad de Dios al mundo. Así es. Tristemente, Omar, muchos cristianos intentan aminorar el Antiguo Testamento. Oh, sí. Porque no les convienen sus palabras. Claro. Dicen que son irrelevantes. Pero la veracidad del Nuevo Testamento es comprobada por el Antiguo Testamento. Así es. La revelación de Dios en las Sagradas Escrituras es progresiva. O sea, el Nuevo Testamento trae a colación los principios que fueron introducidos en el Antiguo Testamento. Vemos en forma contundente que el Antiguo Testamento establece el fundamento para la venida del Mesías, que se sacrificaría a sí mismo por los pecados del mundo. Y el Nuevo Testamento registra el ministerio de ese Mesías Jesucristo. Amén. ¿Sabes? El libro Camino a Cristo, página 88, dice lo siguiente. La Biblia entera nos habla de Cristo desde el primer registro de la creación, de la cual se dice: sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta la última promesa: vengo pronto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseas conocer al Salvador, estudia las Santas Escrituras. Llena todo tu corazón con las palabras de Dios. Entonces ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, revelan al mismo Dios Santo, misericordioso y justo, que condena el pecado, pero que por gracia desea salvar a los pecadores a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Amén. En ambos testamentos Dios se revela a nosotros y nos muestra cómo debemos llegar a Él a través de la fe. Estamos aprendiendo hermosas fascinante enseñanzas de la palabra de Dios. Analicemos entonces la sección del lunes 6 de mayo titulada Períodos proféticos. Esto se pone bueno. La lección nos insta a comparar las similitudes entre Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12, versículos 5 al 15 y Daniel 7:25. Todos mencionan un periodo de tiempo específico de diferentes maneras. Por ejemplo, Apocalipsis 11:3 dice que los dos testigos profetizarán por 1260 días. Este es el mismo periodo de 42 meses de Apocalipsis 11:2, cuando los que se oponen a la verdad divina destrozarían la santa ciudad. Bueno, hagamos un cálculo matemático divino. Dice que los enemigos de Dios pisotearían su verdad por 1260 días. Si sacamos el cómputo de los 42 meses, multiplicados por 30 días en cada mes hebreo, ¿no es cierto? Claro. Obtendremos el mismo resultado, 1260 días. Ahora, cada día simboliza un año en la profecía apocalíptica, de acuerdo a Ezequiel 4:6. Y también Números 14:34. Seguro. Entonces, son 1260 años. Entonces, hermanos, los dos testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento,
profetizarían contra sus enemigos durante ese mismo periodo de tiempo. Fascinante es esto. Como ya hemos estudiado anteriormente, Daniel 7:25 dice que al desintegrarse el imperio romano, surgiría el poder del cuerno pequeño que perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien, un tiempo es un año que equivale a 360 días en el calendario judío. Tiempos son 2 años o 720 días. Y medio tiempo sería medio año, 180 días. Entonces, esto nos da un total de 3 tiempos y medio o 3 años y medio que equivalen, de acuerdo al calendario hebreo, a 1260 días o años. Maravillosa matemática divina. Recalquemos esto. Apocalipsis 12:14 y Daniel 7:25 hablan de un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses y ambos, 42 meses y 1260 días, se mencionan en Apocalipsis 11 del 2 al 3. Todas estas profecías describen diferentes aspectos del mismo periodo histórico. Sabiamente Dios nos ha revelado secretos e información especial en su santa palabra, hermanos. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos claramente entender los designios proféticos divinos. Ahora, cuando se descuida la autoridad de las Sagradas Escrituras, surgen en su lugar otras autoridades que son humanas. Y eso a menudo conduce a la persecución de los que defienden la palabra de Dios. Eso ocurrió durante los 1260 años, el tiempo de la dominación papal que comenzó en el año alrededor del 538 después de Cristo y se extendió hasta 1798 hasta que vino una herida de muerte a ese poder. La iglesia medieval descendió a una profunda oscuridad espiritual. Había promiscuidad entre sus líderes. Los decretos de los hombres sustituyeron los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas eclipsaron la simplicidad del evangelio bíblico y la iglesia apostólica romana se unió al poder secular para extender su autoridad en toda Europa y luego en las Américas, en Asia y en África. Tal como lo profetizó Dios en Daniel y Apocalipsis durante esos 1260 años, los 2 testigos de la palabra de Dios estuvieron vestidos de cilicio. Sus verdades fueron encubiertas bajo tradiciones y rituales. Ay, Omar, tremendo fue ese tiempo en la historia, ¿no es cierto? Así es. Pero, hermanos, esos 2 testigos continuaron profetizando. La Biblia siguió hablando, alabado sea Dios. Amén. Porque incluso en medio de esa terrible oscuridad espiritual, Él preservó su santa palabra. Y sabes, a través de los tiempos, Nesí, nos podemos dar cuenta, y tiempos tenebrosos, siempre hubo quienes apreciaron los preceptos divinos, siempre hubo un remanente. Aunque eran pocos, su fidelidad es un ejemplo digno de emular. Amén. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y muchos otros reformadores fueron fieles a la palabra de Dios. Así fue. La idea que encierran los pasajes bíblicos de Apocalipsis es que la mujer pura, o sea, la fiel iglesia de Dios, pudo hallar protección y asilo en un desierto escogido y preparado divinamente. O sea, Dios protegió, fortaleció y sostuvo su verdad para que su iglesia siguiera firme, incluso cuando fue cruelmente perseguida. Y Nesí,
Ese desierto no estamos hablando de un pedazo de tierra, sino en la condición. Claro, claro. Satanás procuró destruir a la iglesia verdadera, inundándola con falsas doctrinas traídas del paganismo del norte de África y del norte de Europa. Con persecución intentó callar las verdades bíblicas, pero Dios defendió a su remanente. Amén. Ahora, notemos que el fracaso del enemigo en destruir a la iglesia del desierto intensificó la ira del dragón llamado Satanás. Por eso, se prepara con gran determinación para hacer intensa guerra contra el pueblo de Dios de los últimos tiempos. Y su empeño supremo en este sentido aún está en el futuro. Bueno, ya vemos indicios, pero está aún en el futuro cercano. Este es un punto muy importante. Históricamente, pocos siglos después de Cristo, por 1260 años el poder papal suprimió y esparció a los verdaderos representantes de Dios. Pero Dios se propuso a mantener un remanente por medio de la reforma del siglo XVI. Varios grupos protestaron contra el poder papal, sirvieron como precursores de la verdad, siendo divinamente instituidos para restaurar el evangelio de salvación. Así fue. Pero cuando terminaron los 1260 años de la supremacía papal, llegó el tiempo del fin, cuando el último mensaje divino debe ser proclamado al mundo. Esto es serio, estimados. Entonces Dios levantó otro remanente, el que se menciona en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Este es el remanente del digno linaje del pueblo escogido. Es el último remanente de Dios. Es el heraldo designado para pregonar la última exhortación al mundo entero, mis hermanos. Oh, la atroz persecución del enemigo hacia ese remanente del cual participamos tú y yo, aún está por ocurrir, hermanos. Ay, Omar, esto va a ser impresionante. Impresionante. Porque Satanás usará nuevamente el poder político-religioso con el fin de destruir al pueblo de Dios, los que guardamos sus mandamientos. Hermano, hermana, ¿crees tú de corazón que las raíces y la misión de los adventistas del séptimo día están en la profecía apocalíptica? Amén. Si tu respuesta es sí, ora por tu iglesia, conserva su identidad profética, apóyala, intégrate en su misión de predicar el mensaje profético, porque Jesús regresará muy pronto. Bien, pasemos entonces, Tremendo. Omar, a la lección del martes 7 de mayo, titulada Los dos testigos son asesinados. ¿Cómo? No olvidemos que Dios sabiamente usó un lenguaje simbólico para predecir lo que iba a suceder en la historia de este mundo. Asimismo, Dios nos reveló lo que ocurriría con los dos testigos. Claro. Ahora, leamos el capítulo 11 de Apocalipsis, versículos 7 al 9. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, aquí, Omar... Esto es confuso. Sí, bueno, pero vemos que por primera vez se menciona la bestia en Apocalipsis, Sí. ¿no es cierto? Ciertos comentadores bíblicos sostienen que con esta mención se subentiende que ya ha habido una identificación Claro. previa de la bestia. Y la hallamos en el libro de Daniel, capítulo 7, Así es. donde la cuarta bestia recibe prestancia.
El poder simbolizado por esa cuarta bestia y sus fases ulteriores sería el que trataría de asesinar a los dos testigos. Otros comentadores bíblicos identifican esta bestia como el poder de que intentaría destruir las Escrituras, o sea, los dos testigos. Al final del periodo de los 1260 días, en 1798 después de Cristo, considerando que el ateísmo se propagó en Francia en ese tiempo y que el espíritu antirreligioso se dirigió directamente contra la creencia en las Sagradas Escrituras, la primera República Francesa ha sido identificada como la bestia de este contexto. Los efectos de esa era quedan hasta el día de hoy en todas las esferas del mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día generalmente apoya este punto de vista. Muy interesante. Diciendo que esa bestia sale del abismo, interpretan que esa nación o poder no tenía un firme fundamento, y así lo relacionan con Francia. Se manifestó entonces una nueva forma de poder satánico. Si Sodoma es símbolo de degradación moral, como dice Ezequiel capítulo 16, esa era la condición de Francia durante la Revolución. Mantuvo una obstinada negación de la existencia de Dios y desafió sus designios. Como Faraón dijo con altanería: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Éxodo 5:2. Esa actitud caracterizó el liderazgo de la Revolución Francesa. Bien, armonizando con el principio de interpretación profética que un día representa a un año, 3 días y medio equivalen a 3 años y medio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día entiende que la bestia de Apocalipsis 11:7 representa lo más probable a la República Francesa en lo referente a sus tendencias antirreligiosas, también filosofías seculares, filosofías ateístas. Sitúa en el cumplimiento de esa profecía en la Revolución Francesa, cuando el ateísmo llegó a su apogeo. Ese periodo puede calcularse a partir del 26 de noviembre de 1793, cuando se promulgó un decreto en París para abolir la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés quitó las restricciones impuestas a la práctica de la religión. Esto es interesantísimo. Bien, hemos visto 2 teorías para interpretar estos versículos de Apocalipsis 11. Ahora, ¿cuál de las 2 teorías será la más certera? Omar, dime, como pastor y estudioso de la Biblia, ¿qué consideras tú? En mi opinión, creo que estoy más de acuerdo con la primera teoría, pero no voy a descartar la segunda porque también tiene sentido. Ahora, ¿por qué voy con la primera? Porque el periodo de 3 años y medio siempre se ha apuntado al cuerno pequeño de Daniel 7:25. Pero hermana, si tú ves que la segunda teoría te convence, no hay problema, porque el mensaje global de estos versículos no cambia. ¿Sabes? Para mí la complicación surge en mi mente con aquellos historicistas que cuando les conviene los tiempos son literales y cuando no les conviene los tiempos son simbólicos. Esos eruditos dicen que los tiempos de Daniel 12 son simbólicos, pero los 3 años y medio de Apocalipsis 11 son literales. Recordemos que después de 1844, la sierva del Señor afirma que ya no existe más tiempo simbólico. Pero ¿sabes, Nesí? ¿Para qué vamos a discutir o pelear? Pronto presentaré un tema, bueno, va a estar dividido en 2 temas,
en la serie de Daniel sobre este problema de Daniel capítulo 12. Y te invito a que nos sintonices y que hagas propaganda por todas partes, porque ahí vamos a darle bien fuerte al concepto de Daniel 12 y si es literal o es días literales o días simbólicos. Bueno, va a estar interesantísimo. Pero, Omar, dejemos esto a un lado y sigamos la temática de la lección. Por supuesto. Resulta que en 538 después de Cristo, el Imperio Romano pagano se había derrumbado. El emperador Justiniano entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa. Entonces comenzó el largo periodo de dominio papal y continuó hasta febrero de 1798, cuando el general francés Berthier, ordenado por Napoleón, marchó hacia Roma, tomó cautivo al Papa Pío VI y lo exilió a Francia, donde murió. Esa fecha marca el fin de la autoridad de la Iglesia romana, los 1260 días o años proféticamente predichos en Daniel y Apocalipsis. Esto es fascinante en sí. Esto manifiesta poderosamente la verdad de la profecía bíblica. Es extraordinario como Daniel, escribiendo más de 500 años antes de Cristo, predijo con tanta precisión acontecimientos que ocurrirían 2300 años después. ¡Gloria a Dios! Podemos confiar en las profecías bíblicas. Amén, la amén. historia corrobora que la bestia que ascendió del abismo hizo guerra contra las Sagradas Escrituras. Tremendo, Omar. Satanás fue increíblemente cruel, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y se mantuvo firme a través de un grupo que nunca cesó de creer en ella y en Dios. Sigamos estudiando. Claro que sí, vamos a dar continuación con la parte del miércoles 8 de mayo titulado Los dos testigos resucitan. La Biblia predice el final del período cuando los cuerpos de los dos testigos estuvieron insepultos y expuestos a la burla pública. Así es. Leemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Este texto explica claramente que los que se habían regocijado por la muerte de los dos testigos quedaron pasmados al contemplar el milagro de su resurrección. Tremendo. Bueno, el autor de la lección dice que esa resurrección se aplica al tiempo cuando la Revolución Francesa cesó. Dice así: al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios en sentido figurado volvería a cobrar vida. Habría un poderoso avivamiento. Gran temor caería sobre aquellos que vieran la palabra de Dios una vez más convertirse en el poder vivo de Dios para salvación. A finales del siglo XVIII, Dios levantó hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Muchos difundieron rápidamente el mensaje bíblico, como William Carey, quien viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos. Impulsados por el poder de la Biblia, se enviaron misioneros por todo el mundo. No es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es viva y aunque a muchos les parecía muerta, todavía estaba viva en los corazones de los creyentes y resucitaría a vida plena, como predijeron las profecías del Apocalipsis. Tremendo esto. Alabado sea Dios. Amén. Porque aunque su santa palabra es atacada y suprimida, nunca será erradicada. Gloria a Dios. Voy a leerles del libro Conflicto de los Siglos, página 289. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla.
Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra, de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy día, por no decir 100.000. Como dijo uno de los primitivos reformadores, hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Impresionante esa cita. A pesar de los esfuerzos para derrocarla, la palabra de Dios sigue viva y eficaz. Amén. Y añade el libro El conflicto de los siglos, página 288. Desde que Francia les declarara la guerra, los dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En otras partes de Europa se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Gloria a Dios por el poder de su palabra. Amén. En verdad, la historia confirma que incluso muchos cristianos profesos han intentado socavar la autoridad de la Biblia a través de los siglos. Cierto. Algunos han cuestionado su contenido. Otros han enfatizado exageradamente los elementos humanos para quebrantar el sello divino y la verdad de Dios. ¿Sabes? Como fieles hijos del Altísimo, nunca debemos dejarnos seducir por los ataques a la palabra de Dios. El apóstol nos aconseja en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Protejamos la palabra de Dios, hermanos. Ella habla a los corazones humanos y da nueva vida a aquellos que están dispuestos a escuchar a Dios y seguir sus enseñanzas. Indudablemente nuestro Padre Celestial gobierna el universo por medio de principios inmutables. Santiago 1:17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Tremendo concepto, ¿no es cierto? Los orígenes de la luz física varían en intensidad. El sol parece modificarse desde el amanecer hasta el crepúsculo, pero en Dios no hay cambio de disposición de ánimo, ni de propósito. Él es siempre nuestro Dios inmutable. ¿Saben? Sí, por su poderosa y eterna palabra, Él anhela de salvar a los seres humanos perdidos en este mundo extraviado. ¡Wow! Alabamos a Dios. Porque su palabra perdura para siempre, hermanos. Salmo 119, 89. Dinos, ¿lees tú la Biblia a diario? ¿Cuál es tu texto bíblico favorito? ¿Profundizas tu estudio de la palabra de Dios y sus profecías? ¿Confías en la palabra de Dios? Amén. Es nuestra oración que así sea, porque las obras de sus manos son verdad y juicio, sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre. Amén y amén. Pasemos entonces al estudio del jueves 9 de mayo titulado La verdad triunfante. Y que sí lo es. Amén. Cuando la tradición ofusca la palabra de Dios, esta queda relegada a un nivel inferior, corriendo el peligro de ser anulada por dictámenes humanos, o sea, tradiciones de hombres. Claro. Eso hizo la Iglesia Apostólica Romana. Malinterpretó y enseñó en contra de las Escrituras, afirmando falsedades. Entre ellas,
La Iglesia Apostólica Romana alega que tiene poder para cambiar el sábado del séptimo día al primer día de la semana, transgrediendo deliberadamente el cuarto mandamiento y disminuyendo el estatus de Dios como creador y rey. Así es. La Iglesia Apostólica Romana también alega que Cristo dejó la iglesia a cargo del obispo de Roma y de la jerarquía eclesiástica sacramental. Además, afirma que la iglesia y los santos pueden mediar por los seres humanos y ofrecerles méritos para la salvación. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la Iglesia Madre impuso sus preceptos humanos sobre los santos e inmutables preceptos de Dios. Pareciera que el enemigo tomó la delantera, Omar. Pero, a pesar de sus ataques, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. Sí, el evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, el gran conflicto entre Dios y Satanás va a terminar cuando Cristo derrote por completo a los poderes del infierno. Sí, el reino de Dios finalmente triunfará y el pecado será erradicado para siempre. Iniciamos esta lección leyendo Apocalipsis 11, que relata el intento de Satanás de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios mediante la Revolución Francesa. Pero el capítulo termina con el triunfo de Dios sobre todas las potestades del mal y esto nos proporciona mucho aliento. Ahora, veamos los eventos venideros al fin del tiempo, cuando suene esa séptima trompeta. Leamos Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 18, donde dice: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Como adventistas del séptimo día, creemos que el anuncio de la séptima trompeta comenzó en 1844. Al fin del tiempo, Cristo recibirá el reino poco antes de su regreso a la tierra. Y cuando Él venga en majestad, aplastará toda oposición terrenal. El reino triunfante comenzará cuando Dios efectúe su omnipotencia. Claro, Dios siempre ha sido todopoderoso. El pecado ha existido solo por la tolerancia divina para que se revelara a los seres creados la naturaleza del mal. Pero cuando se cumpla ese propósito, Dios reinará en forma soberana. Amén y amén. Ahora, leímos que la ira será una característica terrible de las naciones antes de la venida de Cristo. Se opondrán a Dios y atacarán a su pueblo. Así es. Pero esa oposición será detenida porque Dios se manifestará a través de las 7 últimas plagas. Habrá juicio, tanto para recompensa como para destrucción. Además, la Biblia revela la suerte de los impíos, sí, los que han destruido la tierra física y moralmente. Esos serán destruidos. Así será. Pero no hablemos solo de los eventos terribles. En Apocalipsis 11:19, Juan vio el templo de Dios con el arca de su pacto. Cierto. Ahora,
Recordemos, el santuario terrenal era sombra del santuario verdadero. Las cosas reales están allá en el cielo. El arca estaba en el lugar santísimo en la tierra. Allí se hacía el servicio del día de la expiación, simbolizando el juicio. Dentro del arca estaba la ley de Dios, la base del juicio divino. Y durante el transcurso de la séptima trompeta, Juan vio al templo de Dios en el cielo y vio el arca de su pacto. Claramente allí comienza la segunda y última parte del ministerio celestial de Cristo, la que corresponde con el simbólico día de la expiación. Y el juicio se basará en nuestra obediencia a la ley de Dios. Impresionantes eventos vendrán, hermanos. Debemos estar listos para cuando Cristo regrese en gloria. Ay, Omar, increíble. Este estudio en verdad sacudió nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Las profecías bíblicas se cumplen, hermanos. Las verdades de Dios son punzantes y certeras. Así es. Pero repasemos, Omar, los puntos principales de esta lección. Número 1. Apocalipsis 11 explica sobre los dos testigos que simbolizan las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y número 2, los períodos proféticos 1260 días, 42 meses y tiempos y mitad de tiempo, hablan del mismo período histórico cuando Satanás buscó destruir a los dos testigos, o sea, el Antiguo y Nuevo Testamento. Número 3. Los dos testigos ministraron en medio de persecución durante el período profético de 1260 años, entre 538 y 1798 después de Cristo. Número 4. Los dos testigos fueron asesinados, pero resucitaron, así como Jesús murió y resucitó. Y número 5. En el gran conflicto Dios tendrá la victoria final. Ay, Nesí, la verdad que aprendimos verdades maravillosas. Alabado sea y Dios. Continuaremos estudiando la próxima lección que se titula Motivados por la Esperanza. Así que conéctate por este mismo medio, hermano, hermana, y estudiemos juntos la palabra de Dios. Amén. Asimismo, te invitamos también a ver el importantísimo tema que será presentado este próximo viernes. En la serie de Daniel. Claro que sí. Se titula Reino del Cuerno Pequeño. ¿De qué se trata, Omar? Bueno, en este tema vemos el origen de ese poder siniestro que está hasta el día de hoy, cuando derriba a 3 pueblos europeos y sale este poderío civil y religioso a relucir. No te lo pierdas. No te lo pierdas. En nombre de la Voz de la Esperanza, gracias por sintonizarnos cada semana. Gracias por tu apoyo financiero y gracias por tus oraciones. Si deseas aprender más de lo que es el ministerio de la Voz de la Esperanza, que se inició, ¿no es cierto?, en 1942. Sí. Puedes visitar nuestra página, lavoz.org. De parte de nosotros, te decimos que siempre estamos orando por ti y los tuyos. Amén. Yo te quiero decir en este momento que tú no estás solo. Tú tienes la presencia de Dios a tu lado. Amén, gloria a Dios. La Voz de la Esperanza quiere apoyarte y queremos siempre ser un aliciente para ti. Amén. Por eso te decimos a ti en este momento con ahínco: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De nuestra parte, Nesí, le decimos a todos ustedes, será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.